El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Llega Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Y él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad». Palabra del Señor. Para entender este Evangelio de la Samaritana, como una puerta de entrada, esto para entender es mucho decir, porque es tan infinita la palabra como Dios, pues una puerta de entrada para entrar en esta catequesis, aclarar, como ya sabéis, lo que significa esto que Jesús le dice: «Ya has tenido 5 maridos. El que ahora tienes no es tu marido». Estos 5 maridos se refiere a que cuando Israel fue al destierro, entonces Nabucodonosor, en Asiria, en Babilonia, mandó traer a Israel, concretamente a Samaria, 5 pueblos asirios para colonizar aquello, porque si no aquello se echaba a perder. Y fundaron 5 pueblos con 5 templos diferentes, porque cada uno tenía su Dios. Entonces, cuando después ya Israel volvió a la tierra prometida, pues o porque ya se enraizaron en el culto a los ídolos oficialmente, porque extraoficialmente estaban todos igual, pero oficialmente en cuanto a templos muy concretos, o por eso, o porque por desidia, pues decir, esto no vale la pena ni ir ahí a anunciar nada. El caso es que al final se hizo una mezcla enorme con estos 5 santuarios y el de Jerusalén, pues es decir, el que ahora tiene no es marido tuyo porque lo tienes todo mezclado, como ciertas confesiones protestantes, sobre todo estas más extremas, estas que nacieron en América, tipo pentecostal, tipo testigos de Jehová, estas cosas y tal, pues que, en fin, que mezclan todo.
que les da igual que sea la Santísima Trinidad, sean 4, que sean 8. Con levantar las manos y cantar ya tienen bastante unos, y los otros con pegar ley tras ley como si fueran talibanes. Bueno, ¿de acuerdo? Así son las cosas, ¿no? Para que entendamos que no es que la mujer tuviera 5 maridos, no. No aguantáis uno, vais a aguantar 5. Por favor, por favor. Bueno, al grano pues, al grano. Israel está sometido sin percatarse de ello, porque el necio es el hombre que está sometido a los ídolos y ni siquiera se entera, a sus maridos que se ha ido adquiriendo a lo largo de su historia. Mirad que la palabra Baal, que designa a los ídolos, significa también marido. Hay un juego de palabras muy bonito que hace mucho más fuerte la catequesis, ¿no? Israel no sabe lo que tiene, no valora lo que tiene. Se le ha manifestado el Dios de los cielos y la tierra, le ha sacado de Egipto, le ha dado una tierra prometida, le da una palabra, le da profetas, le hace ver que su gloria está en el templo y no sabe lo que tiene. De la misma forma que el 90 y tantos % de los bautizados no saben lo que tienen con su bautismo, que es la puerta abierta para ser discípulos. Y no llegamos al 90 y tanto %, pero sí una terminología muy alta, no saben, no dan ningún valor a hacer un camino para llegar a ser discípulos de Jesús. Les da igual ser discípulos de Jesús que tener la tarjeta del Corte Inglés. Le dan la misma importancia, o quizá menos, ni les interesa. Cuando es lo más grande a que un hombre puede llegar. No. Pues Israel no se entera. Entonces, como Dios ama a este pueblo, le manda a los profetas para que se despiertan, Pero que cuando uno es necio no hay cómo despertarlo, ¿Sabéis dónde se ve eso? Cuando uno es necio es muy difícil despertarlo. ¿Sabéis dónde se ve? En nuestra propia vida. Lo que le ha costado a Dios despertarlo. Suponiendo que estemos despiertos, de hecho tú vas a ver. Que parece que estamos despiertos y nos da por echar otra cabezadita. Pues leemos al profeta Jeremías, donde Dios se sorprende de que este pueblo sea tan tonto, tan necio. Dice así: los sacerdotes no decían, ¿dónde está Yahvé? O sea, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? Hay que cumplir con él, de 8 a 9 en el templo, vale, cumplimos, de 8 a 9 en el templo y ya tengo muy buenas. Ni los peritos de la ley, los escribas, ¿no? Diríamos los teólogos, con perdón, ¿vale? Pero hay que traducir como hay que traducir. Los peritos de la ley tampoco me conocían. Los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaban por Baal y andaban en pos de los inútiles. Llama inútiles a los ídolos. ¿Por qué, Paloma, crees que Dios llama inútiles a los ídolos? Porque no pueden hacer nada por ti. Son inútiles porque tengan los que tengas, no hacen nada por ti. Como no sea grabar tu espalda con más mentiras y más engaños. Por eso continuaré litigando con vosotros, dice Dios. Y hasta con los hijos de vuestros hijos litigaré. Porque en efecto, pasad a las sillas de Kitún y ved. Eran pueblos paganos, Kitún y Kedar. Pensad bien y ved si aconteció cosa tal. Si las gentes cambiaron de Dios, es que ellos, teniendo dioses falsos, lo respetaban más que Israel a su Dios. Se mantenían en sus dioses. Siendo falso, lo respetaban. Les daban más crédito. Eran más honestos incluso, se puede llamar así, con ellos. Porque ahí estaban. De generación en generación esos ídolos. Mi pueblo ha trocado su gloria por el inútil. Su gloria con mayúscula. La gloria que Dios les quería dar. La ha cambiado por el inútil. Pasmaos, cielos, de ello. Erizaos y cobrad gran espanto, dice Dios. O sea, que unos pueblos paganos mantengan a sus dioses intocables, e Israel le dé por cambiar un día un dios por otro. Te escuché, pero ahí te quedas, yo ya cumplí contigo porque te he escuchado. Ya cumplí contigo porque te di culto.
Hoy diríamos, ya cumplí contigo porque fui a misa. Doble mal ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí manantial de aguas vivas. Y vamos ya del centro de la catequesis de hoy, ¿no? Jesús es el manantial de aguas vivas. Para hacerse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Como habéis leído en ¿Quién eres, Señor? Retienes el agua y se te cae, se te va por las manos. No. ¿Qué ha hecho los ídolos por Israel? Israel siguió yendo al templo, siguió haciendo la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra es una herencia que la Iglesia ha recibido del pueblo de Israel. Pero duraba lo que duraba. Después a sus cosas, y en sus cosas son mucho más eficaces los ídolos que Dios. Dios solamente viene a molestar. Los ídolos los tienes ahí, como no te hablan, puedes hacer lo que te dé la gana. Como los ídolos no te hablan, no te dicen lo que tienes que hacer como Dios, puedes hacer lo que te da la gana. Y eso es lo que hace Israel. ¿Por qué no termina de fiarse de Dios? Mira, dejémonos de rollos y de historias. La única medida que tenemos, Pepe, la única que tú y yo tenemos, y los demás también, de saber si nos fiamos de Dios es la credibilidad que damos a su Evangelio. El crédito que le damos, esa es la medida. A la hora de medir, todo lo demás no cuenta. Aunque se te aparezcan todos los ángeles juntos en el mismo día de hoy. No sirve. Dios va a ver la medida de tu confianza en Él, en la medida que damos crédito a su palabra, a su Evangelio. Israel da la espalda. ¿Por qué? Porque no se cree que le vaya a ir bien cumpliendo con Dios. No cree que le vaya bien. Una cosa es rezar, otra cosa son mis negocios. Y mis negocios los llevo yo mismo. Y mis cosas. Y mi trabajo, y mi familia, y lo que yo entiendo, lo que está bien y lo que está mal. La maldad nace, pues, de que no confías en que con Dios te vaya a ir bien. Dios promete al pueblo cuando le da la tierra prometida. Pues Yahvé tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y ontanares que emanan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares, de aceite y de miel, tierra donde el pan que comas no te será racionado y donde no carecerás de nada, tierra donde las piedras tienen hierro, etcétera, etcétera. Comerás hasta hartarte y bendecirás a Yahvé tu Dios en esa tierra buena que te ha dado. Pues no, dijeron que se arreglan mejor sin Dios. Tienen mucha más perspectiva del negocio que Dios. Y la imagen de cómo ha quedado Israel, de tener una tierra abundante en fuentes, manantiales, ontanares, rebaños de vacas, de ovejas, leche y miel, hierro, bronce. La imagen de este pueblo que ha quedado en la total penuria, donde todo le es racionado hasta el agua, sin la cual no hay vida, es que hay un pocito o un pozo, vete tú a saber, para toda una ciudad, Sicar o Siquén. Y encima hay que ir ahí encorvado con el cántaro mañana y tarde, todo lo que necesites. Hasta quedarte totalmente encorvado con ese trabajo que tú no quisiste poner en manos de Dios. Te quedaste encorvado como hablan tantas veces los salmos, ¿no? Encorvado. Encorvada aquella mujer que Jesús curó, ¿no? No puedes estar de pie, derecho delante de Dios. Estás encorvado por la carga de los ídolos, porque los ídolos te encorvan, te impiden mirar a Dios. Te impiden mirar a Dios. Así que repetimos, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los ídolos? Dios les había dado esto. ¿Qué hicieron los ídolos por Israel? ¿Qué hicieron? No. ¿Qué han hecho los ídolos por ti? ¿Qué hacen los ídolos por nosotros? ¿Qué hacen? ¿Sabéis lo que hacen los ídolos con nosotros? ¿Sabéis lo que hacen los ídolos con nosotros? Nos hacen toda la vida
Nos ponen el palo con la zanahoria y nos obligan a ir por donde a ellos les da la gana, con el palito y la zanahoria, hasta dejarnos sin voluntad. Nos someten a sus pasos como les da la gana, puestos los ojos en una zanahoria que nunca llegas a atrapar. Eso es, humillante, sí, tremendamente humillante. Hay gente que se cree que se come el mundo, incluso a nivel, pues, a nivel político, a nivel del deporte también, ¿no? Estamos viendo todos los días, ¿no? 100 millones por un jugador, pero bueno, ¿hasta qué punto hemos llegado? Es el Producto Interior Bruto de alguno que otro país de África, hombre. Hemos llegado a la idiotez total. A la idiotez total. Hemos llegado. Eso es. Y el Parlamento, que si se corta o no se corta el rabito del perro. Hemos llegado a una idiotez impresionante, que hemos dejado de ser personas cuando hemos llegado a ese punto, ¿eh? El palito y la zanahoria. ¿Qué ha hecho por ti? Sin embargo, la cuestión es que Dios está ahí. Y siempre, 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 por muy tontos que seamos, y lo somos, o por lo menos lo hemos sido, hará que se nos abran puertas una detrás de otra para reconducirnos. Por eso envía a los profetas. Los profetas en Israel son muy especiales, porque son los que denuncian y abren puertas. Hay algunos que se la dan de profetas modernos. Hay que denunciar, y denuncia, y no deja a nadie vivo. Solamente están vivos sus amigos, los de su cuerda. Pero no ofrecen una puerta abierta a nadie. Vamos, si les dieran una cimitarra, cortarían todas las cabezas habidas y por haber. Menos los de su cuerda, vuelvo a repetir. Eso no es ser profeta, Eso es ser neurótico, fanático y loco. Neurótico, fanático y loco. Los profetas nunca han actuado así. Poder reconocer el ser de un profeta cuando veas que nunca actúan así. Que digan lo que digan, siempre dejan la puerta abierta. Nunca ciegan la cabeza de nadie. Nunca. Porque son los que denuncian y suplican con su pueblo y se ponen en el pecado de su pueblo. Un profeta nunca señala, vosotros sois... No, se ponen ellos en el pecado de su pueblo. Mirad este texto bellísimo de Jeremías. Dice, les dirás esta palabra, dice Dios a Jeremías, dejen caer mis ojos lágrimas, de noche y día sin parar, porque de quebranto grande es quebrantada la doncella hija de mi pueblo. Está hablando de Jerusalén. Y Jerusalén engloba todo el pueblo de Israel. Una hija que está herida de golpe gravísimo. Si salgo al campo, encuentro heridos de espada. Si entro en la ciudad, encuentro desfallecidos de hambre. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los ídolos por Israel? Esto. Le destruyeron el templo de la gloria de Dios, que era la gloria de Jerusalén. Arrasaron con todo. Les expoliaron la tierra prometida. Les llevaron al destierro y trajeron colonos para colonizar. Esto es. Y llega un cierto momento, después de ver este cuadro terrible de devastación, de una tierra prometida totalmente arrasada, esa tierra prometida que era la envidia de todos los pueblos, totalmente arrasada, dice, ¿es que has desechado a Judá? ¿O acaso de Sión se ha hastiado tu alma? Le dice Jeremías a Dios. Es una denuncia que obliga a Dios a intervenir. Estos son los profetas. Basta ya de tratar de pegar patadas a la gente, hombre. Al que no piensa como tú, ya basta, hombre. ¿Por qué nos has herido? Que no tenemos cura. Esperábamos paz y no hubo bien alguno. En tiempo de la cura se presenta el miedo.
Reconocemos, Yahvé, nuestras culpas. Jeremías se pone como pecador, el que ha llorado por los pecados de su pueblo. A la hora de interceder, su nombre totalmente honesto, se presenta como un pecador más. Esto es un profeta. Esto es un profeta. Se pone como pecador dentro de su pueblo. Reconocemos, Yahvé, nuestras maldades, la culpa de nuestros padres, que hemos pecado contra ti. No desprecies por amor de tu nombre, no deshonres la sede de tu gloria, tu santo templo. Vuelve a levantar tu santo templo. El templo que Dios quiere edificar dentro de ti, que a lo mejor se ha desmoronado por nuestra insensatez, y la oración empieza por ahí: vuelve a edificar tu templo dentro de mí. Exactamente, ¿no? Recuerda, no anules tu alianza con nosotros. No la anules. Vuelve a atarte a tu pueblo, a atarte por medio de la alianza. Bueno, Dios en estos profetas, por muy duras que sean las palabras que dice, y lo son, siempre aparece: pero vendré a salvaros. Pero vendré a liberaros. Pero vendré a vosotros. Hermanos, si esto acontece en el Antiguo Testamento como profecía, ¿cuánto más hoy que la profecía ya está cumplida en Jesucristo? No tengáis miedo. No tengamos miedo, no tengamos miedo. No os dejéis llevar por falsos profetas adoreros de que todo está mal, de que está mal y la iglesia está mal y esa gente no sabe lo que hace. No, dejaros. Nosotros tenemos una cosa muy clara, sin juzgar a nadie, tenemos que ser luz aquí. Esta luz que Dios está extendiendo a tantas partes. No entremos, como dice el salmista, a las querellas de tu pueblo. No entremos, porque no nos toca a nosotros. Y si nos tocara, tendríamos que tener la limpieza de los profetas de decir: y yo, pecador. Hemos pecado, dirá Jeremías. Dirá Jeremías, y los grandes santos de la Iglesia han sido todos iguales en la misma línea. Han denunciado y cargado con los pecados, diciendo: yo también soy pecador. Es precioso esto, es una libertad de espíritu. Esta actitud es el antídoto contra esa posibilidad de hacer de la religión un fanatismo o una neurosis. Es un antídoto, es una vacuna que te impide ser neurótico y ser fanático. Ir por la vida pegando mandobles a todo el mundo. Es la libertad del alma, es la libertad del espíritu. No. ¿Y qué os parece, por ejemplo, Isaías cuando dice: mirad cómo quedó Israel, ¿no? Asolado, arrasado, quedó tremendamente, digamos, como un hierro, ¿no? Después del paso de Nabucodonosor. Y esta promesa que dice: te guiará Yahvé de continuo, hartará en los sequedales de tu alma, en el desierto de tu alma, dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado, volverás a dar fruto. Serás como un huerto regado. Vinieron tus enemigos, te pisotearon. Esos enemigos con los cuales tú se hiciste alianza, esos inútiles, como llama Jeremías, los llama inútiles con mayúscula, por ser los dioses, te dejaron hecha un desierto, tu alma. No sabías ni para qué rezabas ya el Padre Nuestro, ni para qué ibas a misa, ni lo sabías, pero había que ir, si es que ibas. Y otros ya se cansan y se van porque no vale para nada, según ellos, ¿entendéis? Te guiará Yahvé de continuo. ¿Cómo no ver a Jesucristo que dice: yo soy el buen pastor que te voy a guiar? Te voy a sacar de estos sequedales de tu alma. Y daré vigor a tus huesos, y serás como un huerto regado, o como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Y dice Jesús a la samaritana. Leemos la última profecía, ¿no? Serás como un huerto regado, o como manantial cuyas aguas nunca faltan. Empezamos la primera parte: te guiará Yahvé de continuo.
Y viene Jesucristo y dice, yo soy el buen pastor que te voy a guiar. Yo soy el buen pastor que te voy a conducir. Yo seré tu manantial de aguas vivas. ¿Y a dónde te voy a guiar? Al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Y dice Jesús a la samaritana, todo el que beba de esta agua, él es el manantial del Padre. Él es el agua viva. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El agua de la samaritana, el del pozo, esa agua ya salobre, lleva siglos ahí, la de bichos que tendría aquella. Y la de follones que tendría que haber ahí tantas veces. Sería un poco como la pescadería. La última, el 23, a la cola, con el numerito para sacar el agua, como la pescadería, igualito. Y a ver qué se cuela ahí, a ver qué se cuela, a ver qué dice que tiene prisa. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Voy a hacer pronto, simplemente y claro. Preparaos para la noticia, abrid bien el oído, abridlo bien. Jesús, manantial de aguas vivas del Padre, hace de cada discípulo, hace brotar dentro de cada discípulo un manantial de aguas vivas. Lo hace brotar dentro de ti. Esta es la noticia. Esta es la buena noticia del Evangelio de hoy. El agua que yo le dé se convertirá en él, en sus entrañas, se va a convertir en una fuente, en un manantial de agua que brota para la vida eterna. El agua es esta corriente que te lleva al Padre, es el mismo. Así de bello es. Así de bello, no hay que buscar milagros por aquí, que hay un milagro aquí, que hay otro milagro. Oiga, pero mayor milagro que este, tontaina. Vas a buscar milagros fuera. ¿Pero quién te engaña a ti, hombre? ¿Quién te engaña a ti? ¿Quién te está engañando a ti? ¿No te das cuenta? Hay un milagro que Dios quiere hacer un manantial dentro de ti y que ese manantial tiene un coprigay que se llama Jesucristo, que es el mismo manantial con el que Dios Padre envió al Hijo. Ese manantial lo hace brotar dentro de ti. Ala, vete de que aquí hay milagros, que aquí por aquí, que aquí se hace eso y aparte aquí se cura de por aquí, de cáncer y de la cáncer. Dejaros de tonterías, por favor, que nadie os engañe. Que el demonio se parte de risa. Porque el que va por ahí nunca sabrá que Dios quería poner un manantial dentro de ti. El manantial de aguas vivas. ¿Cómo se ríe el demonio ante ciertas manifestaciones? ¿Cómo se ríe? O sea, esto los tengo bien engañados. Eso es. Eso es. Vete ahí que no tendrás que tener quimio. ¡Qué tonterías! Pero ¿cuándo ha dicho eso la Iglesia? Por favor, que no se engañe nadie. Por favor, que no se engañe nadie. Que si Dios quiere hacer un milagro, lo hará sin que tengas que ir a ninguna parte. Lo hará porque a Él le da la gana y porque quiere hacer algo contigo. Pero no te va a poner condiciones, jolines, que Dios no es así. Tú sí que pones condiciones, Dios no las pone. Y le dice a esta mujer que ha estado sometida a los ídolos, imagen de toda la humanidad, especialmente del pueblo de Israel, voy a poner un manantial dentro de ti. ¿Y sabes por qué? Porque mi Padre me ha enviado a ti como manantial de aguas vivas. Y voy a hacer una franquicia, hoy se llama así, ¿no?, de este manantial dentro de ti. Las grandezas que Dios nos quiere hacer, las grandezas. Te guiará de continuo, es decir, sin dejarte de la mano. Te guiará, no un día sí, otro no, de continuo. Yo soy tu buen pastor y te guiará para ahí. Y esta profecía de Isaías, tan bonita, dice, y dirás aquel día, ya ves que aquel día es la expresión del día del Mesías. Al ser el día del Mesías, y como el Mesías, Jesucristo, viene a ti continuamente, hay aquel día dentro de ti que se repite, en tus encuentros con Jesucristo. No es aquel día, no es el día en que María dio a luz a su hijo, es aquel día con mayúscula, pero es la matriz de millones y millones y millones en que un hombre puede decir aquel día, el día en que Dios me visitó, me dio esta palabra, me dio esta intuición, me dijo, haz esto, haz esto. Bueno, como ya lo sabemos, cada uno cómo es su vida, ¿no?
Ya lo sabemos cómo es, ¿verdad que sí? Pues dice, y dirás aquel día, yo te alabo, Yahvé. Pues aunque te airaste contra mí, se ha calmado tu ira y me has compadecido. De aquí a Dios, mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Sacaréis agua con gozo de los fontanares de la salvación. La profecía esta ya de por sí es grandiosa. Es grandiosa. Pero cuando ya hemos hecho la experiencia de que Dios pone en nuestras manos su palabra, su evangelio, y de ahí sacamos estos fontanares de agua, y cuando incluso los tenemos dentro de nosotros mismos, porque la palabra entra dentro de ti y se convierte en manantial. Señores, ¿qué más queremos? Señoras, vamos a cambiar la gloria de Dios con mayúscula por me dijeron que aquí, me dijeron que allá, aunque fuera verdad, no se puede cambiar. Aunque fuera verdad, no se puede cambiar. No puedes cambiar euros por pesetas. No puedes cambiar 100 euros por 100 pesetas. No seas tonto. No seas tonto. No cambies 100 euros por 100 pesetas. Porque con 100 pesetas compras un chupa-chups como mucho. Como mucho compras un chupa-chups. Si es que se venden ya no lo sé. Aquí los dentistas saben de esto, de que hay chupa-chups. ¿No es cierto, Juan? Eso es. Cómo se quedan los dientes con los chupa-chups. Bueno, pues así es. Pregunta a la samaritana. Pregunta a la samaritana. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. No, es lo que pregunta la samaritana. Y la promesa de Dios en Isaías, sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación, con gozo, no encorvados. No con el cántaro ahí, que se te puede caer a mitad camino, que te va un montón de cosas, que un día llueve, que otro día hace viento, que es un martirio beber agua, que se convierte, siendo necesaria, que el agua es para vivir, tú tienes un agua para sobrevivir. Y es espantoso vivir así. Es espantoso que tus obras te sirvan para sobrevivir, no para vivir. Que tus obras te sirvan para vivir, para sobrevivir, no para vivir. Dame de esta agua, dice la samaritana. Dame de esta agua, ¿no? Esta profecía, este grito de esta mujer, de la samaritana. Jesucristo viene como quien dice a la respuesta de todo nuestro grito, porque la pregunta de esta samaritana, sin saberlo, la pregunta de todos los hombres de la vida. Qué pesada es la vida, otra vez lo hemos dicho, ¿no? Qué pesada es la vida. Sobre todo cuando es más de lo mismo. Para mí, una de las cosas más bellas de Dios, ¿sabéis cuál es? Para mí. No sé para vosotros. Que no hay nada más, digamos, deprimente que tu vida sea un día tras del otro más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, en todos los ámbitos en que te mueves, el más de lo mismo. Lo más bonito de Dios es que nunca es más de lo mismo. Os das cuenta que cuando os encontraréis con un salmo que lo habéis leído ya a lo mejor 15 veces en estos últimos años, nunca es más de lo mismo. Es como si brotara por primera vez ese manantial. ¿No ves cómo las palabras de Dios se cumplen? ¿No ves cómo la palabra de Dios se cumple? ¿No ves que la palabra de Dios es siempre promesa y se cumple? Y tenemos la experiencia que hacemos
Y no es que la hagamos una vez por año, después la hacéis en vuestra casa de una forma o de otra, y va creciendo esta experiencia. Y cuando ya no es más de lo mismo, deseas el momento, que llegue el momento de hacer tus laudes. Nadie te obliga, no. Te obliga el estómago de tu alma, que tiene ganas de ver algo que no sea más de lo mismo, que es Dios. Sí, el estómago de tu alma. Hacer esta experiencia divina, porque este tipo de oración es una experiencia divina. Sacar aguas con gozo de las fuentes de la salvación de la Escritura, de cara a tu vida espiritual es mucho más importante que un éxtasis. Muchísimo más importante que un éxtasis. ¿Sabéis por qué? Porque tú tienes un éxtasis y puedes incluso levitar. Habrá médicos que lo pueden explicar, porque hay gente no creyente que te lo hace por la hipnosis. Te lo puede explicar perfectamente. Pero sacar aguas con gozo de la fuente de la salvación no tiene explicación posible, no la hay. No tiene explicación posible, no la hay. Porque no naciste aprendiendo a sacar aguas. Te ha ido enseñando tu Maestro, tu Señor, Jesucristo, a sacar aguas de la vida todos los días. Y ves que Dios nunca es más de lo mismo. Y por eso te tiene atado Dios. Por eso Dios te tiene encandilado. Te tiene subyugado. No por su poder, sino porque te enseña a beber este agua que nunca es el agua anterior. Nunca es el más de lo mismo. Si yo como hoy chocolate y mañana lo vuelvo a comer, me gustará comerlo, pero es el mismo chocolate. La palabra nunca es la misma. Siempre te sorprende con un toque de divinidad. Si yo hablara así a una comunidad por primera vez, me mirarían con cara de marcianos y estarían llamando ya a los psiquiatras para que me llevaran no sé dónde. Pero como esta experiencia la estáis haciendo, sabéis muy bien de qué estoy hablando, porque sabéis que es verdad. Y cada día iremos a más y a más y a más. Este es el gran milagro detrás del cual tenemos que ir. Sacar agua con gozo. Y esta promesa del agua viva, que va en la misma línea, ¿no? Dice, el último día de la fiesta, el día más solemne, Jesús puesto en pie, en la imagen de Jesús vencedor, Jesús resucitado, el puesto en pie, el Jesús rey de reyes, puesto en pie, resucitado, vencedor de la muerte, así para hacer esta proclamación. Por eso Juan dice, puesto en pie. Dijo, gritó, de dentro le salió este grito, parece que la gente se despertaba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. De su seno, de sus entrañas correrán ríos de agua viva. Seréis manantial de Dios igual que yo lo soy. ¿Qué? ¿Os asustáis? Pues es verdad. ¡Hala! Iré a buscar milagritos por ahí. ¿Os parece poco este milagro? Para perder vuestro tiempo, vuestras neuronas, vuestras emociones. De tu seno van a correr ríos de agua viva. Quiere decir que así como yo soy manantial del Padre, mis discípulos también serán manantial de Dios. Lo van a llevar dentro de sí. Mis discípulos tendrán el manantial de Dios dentro de ellos. El que crea en mí, el que se abrace a mi palabra, el que se abrace a mi evangelio. El que se fíe de que estas palabras son verdad, el que ponga toda la carne de su vida en el asador hasta que esta palabra se cumpla. Esto es la fe y este es el amor de Dios. Y no hay mayor, no sé cómo se llama, termómetro de amor de Dios que fiarte de Dios hasta este punto. Y lo demás, cuidado. Cuidadín, que no es oro todo lo que reluce. Porque mayor milagro que este no lo vais a tener. No lo despreciéis. Manantial de aguas vivas dentro de ti. Y ya partimos con una ventaja. Ya tenemos la experiencia de que Dios nunca es más de lo mismo. Partimos con esta ventaja. Pues, ¿por qué? Por nuestra fidelidad a la escucha. No tenemos méritos delante de Dios, pero si hubiera que poner alguno, la fidelidad, lo que se refiere a escuchar a Dios. Pues ya partimos de esta ventaja.
de que ninguna palabra de Dios es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un manantial dentro de ti. No porque te hayan aumentado las neuronas, no, tenemos menos que la semana pasada, porque las neuronas se van cayendo una tras de otra, pero el manantial no. Ahí está, creciendo cada vez más. Esta es la gran belleza de lo que Dios nos está queriendo dar. De tus entrañas. ¿Qué tienes en tus entrañas? ¿Cómo surge este manantial? ¿Qué tienes en tus entrañas? ¿Qué tienes en tu manantial? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Sabes lo que tienes? La palabra que has guardado, que es lo único que te dice Dios, jolines. El que me ama guardará mi palabra y vendremos a él y haremos morada en él. Y ese es el manantial que Dios te tiene garantizado. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, dice Jeremías. Este manantial de aguas vivas viene a ti, se abre dentro de ti, en la medida que guarda su palabra. Que me ama guardará mi palabra. Eso es. El que me ama guardará mi palabra. Exactamente. Guardará mi palabra. Y es ese manantial que te conduce al Padre. Puesto que es una corriente de aguas vivas, va en alguna dirección, ¿no? ¿Dónde va? Uno de los ríos más bonitos de España. Es el Esla, ¿no, Olga? El Esla, ¿no? Uno de los ríos más bonitos de España, el Esla, vaya río. Vaya tiburones que hay ahí, vaya almejas, vaya gambas que hay ahí. Bueno, pues ese río del Esla irá al Duero y el Duero va al Atlántico. Está. ¿Dónde va esa corriente que tienes tú? Al Padre. Y te lleva a ti. Va al Padre. Y te lleva a ti. Va al Padre. Y te lleva a ti. Que nadie os engañe, que nadie os despiste. Ir al centro. No perdáis tiempo, jolines, no perdáis tiempo. Ir al centro de los centros. A lo que Jesús ha dicho. A lo que Jesús ha dicho. Para que esta palabra llegue a tus entrañas, vas a ver como toda la Escritura es como si fuera una sola palabra. Toda la Escritura es como si fuera una sola palabra, concatenada, no digo en millones, sino en billones, con B, de palabras de vida, infinitas. Entonces, ¿cómo entra esta palabra en las entrañas? ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Cómo entra esta palabra en las entrañas? Con el oído abierto, Paquita, con el oído abierto. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo para que haga llevar al cansado una palabra alentadora, palabra de aliento de Dios, palabra de vida. Mañana tras mañana despierta mi oído. Así es, así vamos a los laudes. Mañana tras mañana, danos hoy nuestro pan de cada día. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Signo de identidad ineludible del discípulo, el que tiene el oído abierto, porque tiene el manantial de agua de viva garantizado en sus entrañas. Y ese manantial te lleva al Padre. Jesús se viste, entre comillas, de manantial y desde ahí te va llevando al Padre. Y en ese manantial de aguas vivas, pues se da lo que dice la esposa del Cantar de los Cantares, que como sabéis es una radiografía catequética del alma. Es una radiografía catequética del alma. Dice, ven, amado mío, es el grito del alma, ¿no? Salgamos al campo, pasaremos la noche en las aldeas y de mañana iremos a las viñas. Veremos si la vid está en cierne, si las yemas se abren y si florecen los granados. Una imagen de una campiña exuberante en toda clase de frutos. Y dice, allí te entregaré el don de mis amores. Las mandrágoras exhalan su fragancia. A nuestras puertas hay toda suerte de frutos exquisitos. Los nuevos, igual que los añejos, los he guardado, amado mío, para ti. ¿Qué frutos?
que tú perdonaste al que te insultó esta mañana, Pepe. Esos son los frutos que nunca dará el mundo. Podrás decir, no quiero follones contigo, le da la espalda, pero nunca le amarás. El amar a tu enemigo, el hacer un favor a tu amigo sin que él se entere, tu relación con los pobres, apartarte de las vanidades del alma, que son las peores, no pregonar lo que eres, lo que has hecho, lo que dejaste de hacer. Estos son los frutos entre tú y Dios. Los he guardado para ti. No se ha enterado la vecina, no se ha enterado el padre Antonio. Por ejemplo, son frutos entre tú y yo. Son frutos entre tú y yo. Hoy he cargado con una cruz insoportable porque me pasó esto, pero ha quedado entre tú y yo. Estos son los frutos que surgen de este manantial. Y si no surgen, tendrás que preguntarte si todavía no estás con el pozo de la Samaritana, que no te sirve para nada, sino para quedarte mal humor y encorvamiento, todos los días. Mal humor, encorvamiento de espalda, todos los días. Te lo tienes que preguntar muy seriamente. Mirad, la encarnación de Jesús. Oíd bien, abrid bien el oído, porque esto que vais a oír ahora, lo puse esta mañana después de haber terminado ya de hacer la hojita, pero esta mañana me vino una luz muy bonita, me acordé de algo y lo dejo, como quien dice, para el final, aunque tengo otra cosa después, pero por si acaso, como quedan 5 minutos, en la encarnación de Jesucristo se renueva la creación con una terminología preciosa. Acordaos, Jesús, el manantial de aguas vivas, ¿vale? ¿No? Que fecunda la nueva creación. Como dice San Pablo, en Cristo somos una nueva creación. Pues mirad qué simbología tan bonita con respecto a la primera creación. Miradla bien. Cómo el autor del Génesis cuenta simbólicamente, como sabéis, la creación dice: luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, o sea, el paraíso terrenal, ¿no? Al oriente, muy bonito, al oriente, es decir, de cara a Dios. Oriente es la luz, es de cara a Dios, ¿no? Como el templo que está a la fachada hacia el oriente, es decir, cara a cara con Dios, al oriente. Donde colocó al hombre que había formado, colocó de cara a Dios. Yahvé hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de Edén salía un río, un manantial que regaba el jardín. Del Edén. Salía este manantial que regaba todo el jardín, todo el paraíso. Y este río se repartía en 4 brazos. Este río se repartía en 4 brazos. ¿Cuáles serán estos 4 brazos, Carlos? ¿Cuáles serán? A que si te digo el primero, sabe los otros 3. El primero se llama Mateo. ¿Y los otros 3 cuáles serán? Marcos, Lucas y Juan. Ahí está. Todo esto estaba allí profetizado. Y por eso San Agustín llama a la predicación lo que sería un poco los ríos de la predicación que fecundan ahí por donde pasan. Los ríos de la predicación nacen del mismo manantial. Sin ese manantial no habría predicación del Evangelio. Habría eso de hay que portarse bien, no hagáis esto, vente pronto, hijo mío, no vengas tarde, con quién vas, con quién sales, qué hacemos, qué no hacemos. Eso es, los consejos y consejitos. O los miedos, como no hagas esto, como no hagas lo otro, diciendo que Dios hace lo mismo. No, los discípulos nacemos de un manantial. Y porque nacemos de un manantial, llevamos por todo el mundo los ríos de la predicación. Y esta comunidad está llevando los ríos de la predicación por todo el mundo, y lo sabéis muy bien. Y cada uno está teniendo su carisma, incluido el de Vila cuando reza por nosotros.
Y cuando habla de nosotros a Radio María, sí señor. Y los demás, todos, igual, de la misma forma. Sí, Sara, tú también. Tú que eres de las últimas, también. Todos nosotros vamos por ahí, en ese plan. Mirad, hemos visto lo del Génesis. Hemos visto, por eso lo que decía, que la palabra de Dios es como si fuera una sola, que explota en millones y millones y millones de catequesis. Lo del Génesis lo hemos visto, cumplido en Jesucristo, es el manantial de aguas vivas, estos 4 brazos del Evangelio que recorren el mundo entero, haciéndolo un jardín. Donde no había fruto, se da fruto. Ahí donde corren los ríos del Evangelio. Y solamente correrán por causa de los discípulos, que se convierten a su vez en manantiales. Jesucristo ha cumplido, y mirad cómo anuncia el libro del Apocalipsis, el post-mortem de los discípulos, vamos a llamarlo así, el post-mortem de los discípulos. ¿Qué nos espera cuando hemos terminado nuestra misión? Cuando nuestro cuerpo dice, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué nos espera? ¿Habéis retenido lo del Génesis y lo de Jesús? Pues mirad lo que dice el último capítulo del Apocalipsis. La visión que tuvo Juan. Luego me mostró el río de agua de vida, del manantial del Génesis, cuyos 4 brazos regaban toda la tierra, el Edén. Al manantial de Jesucristo con los 4 evangelios, y dijo, id y anunciad el evangelio por todo el mundo. Los ríos de la predicación, de los cuales habla San Agustín. Y este cumplimiento de todo esto acontecido, la vida eterna empieza así con esta descripción bellísima. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. El manantial que brotaba del trono de Dios y del Cordero. El Padre y yo somos uno. El trono de Dios y el Cordero. Y en medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida. ¿Quiénes son? Los resucitados en Cristo. Sí, paisana. Ángel Inés. Los resucitados en Cristo somos árboles de vida. Nos han llamado muertos de hambre, fanáticos, nos han llamado de todo, ¿no es cierto? Que perdemos el tiempo, que qué es eso de esto, de lo otro. Bernardet, nos llaman todo eso, ¿no? Estar orgullosos cuando lo dicen por causa del Evangelio. Como decía ayer a una persona, así a los de Jaén, ayer antes de ayer, si es por ser necios y por ser fanáticos, tenemos que cargar con esa estupidez. Pero si es por ser discípulos, nos tenemos que enorgullecer. Estamos llamados a ser árboles de vida, para decir que tendremos la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Hay árboles de vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles, los santos, que siguen bendiciendo a los hombres, por eso es importante la intercesión de los santos. Y no habrá maldición alguna, y el trono de Dios y del Cordero, en la ciudad, y los siervos le darán culto, y verán su rostro, y llevarán su nombre en la frente. ¿Qué significa llevar el nombre de Dios en la frente? Que seremos coronados. La frente es para ser coronada. Ya no será una corona de oro, de diamantes, como la que llevan los reyes de este mundo. Es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Por eso estás en el cielo. Porque has sido coronado con el mismo nombre de Dios. Yo soy el que soy. Llevarás el nombre de Dios. La muerte no tendrá poder sobre ti. ¿Cómo será? Chicos, no nos toca a nosotros ni investigar ni buscar. No nos toca, no nos metamos donde nadie nos llama. No nos metamos donde nadie nos llama. Creamos que es así y ya Dios tiene una infinita
una imaginación infinitamente mayor que la tuya. Ya dejemos de imaginar, me dijeron, oí una monja, yo no sé dónde, el pastor oí no sé dónde, por allá. Dejad, que si Dios quisiera haberlo dicho, lo hubiera dicho en la Escritura. Dejaos, por favor, que si tocan violines o tocan el piano, dejad. ¿No tenéis bastante con el nombre? Para buscar ahí, no sé qué cosas por ahí. ¿No tenéis bastante con ese nombre? ¿Tú tienes bastante, Rafael? Yo también, ya, dejad de que leí aquí, me dijeron allá, hombre. Yo soy el que soy. Bueno, pues este es el Evangelio. Uy, me he pasado, perdón, el Evangelio de hoy. Pues que Dios nos conceda amar el tener un día que ya lo tenemos. Ese manantial por encima de todas las cosas. Y que nadie os engañe porque ese manantial ya lo tenemos. No os lo dejéis robar. No cambiéis la gloria de Dios por el inútil, como dijo Jeremías. No os dejéis engañar porque ese manantial ya lo tenemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.